Conexión. Allá. Bueno, esta tarde estoy con Yesid Calderón, activista, filósofo, crítico, performer. Bueno, son muchas más las cosas que hace Yesid Calderón. Bueno, gracias Yesid por esta entrevista. Yesid, bueno, hablemos un poco de todo lo que ha pasado en los últimos 15 días en Bogotá, acerca, bueno, de la marcha del orgullo, de estos debates que hay alrededor de los drag, de los trans, de todos estos feminismos que están como cogidos del pelo unos con otros. Bueno, ¿por qué no hablamos de los transcabaretazos que dirigiste, que coordinaste en Bogotá? Bueno, el transcabaretazo es una experiencia que trataba de emular, y trata de emular, porque creo que no se han acabado, trataba de emular una experiencia que nosotros realizamos en Ciudad de México durante el año 2015 y durante el 2016 hicimos un último, que se trataba de utilizar un espacio del underground de la Ciudad de México, en particular un espacio que se llamaba el Diamond Club, el cual era un lugar para la presentación de travestis y de drags. Era un espacio de travestis y particularmente fue focalizándose con la emergencia del fenómeno drag a partir de RuPaul Drag Race. Entonces empezó a haber como todo un movimiento drag. En ese momento se encontraba en Ciudad de México, creo que la pionera del drag en la Ciudad de México, que es Tigrida Drag, española. Ella fue la que creó toda una escuela. Entonces estaban consolidando en ese momento estos fenómenos y nosotros con Julia Antivilo, que es una feminista chilena. ¿Estamos hablando de qué año? Del 2015. 2015. Sí, yo acabo de llegar de Estados Unidos a Ciudad de México y venía también con esta experiencia de vivir lo drag en Nueva York y en California, particularmente en San Francisco y en San Diego. Entonces con Julia Antivilo decidimos aprovechar el espacio que ya estaba dado en el Diamond Club, que se orientaba hacia la presencia travesti y hacia el drag. Cada vez se enfatizó más el drag hasta que se volvió un ícono del drag. Hoy tiene otro nombre, ahorita no lo recuerdo. Su dueño es mi querido amigo, que olvido en este momento el nombre, Fernández. Su apellido es Fernández. Una gran persona, alguien a quien le debe mucho también el drag de la Ciudad de México, porque ha sido uno de los principales promotores. En este momento él tiene otro negocio que olvido en este momento el nombre. Entonces en el Diamond empezamos a crear cada 15 días un espacio libre de coste, en el que se presentaban no solamente las drags, sino también performers. Empezamos a mezclar el performance art, el drag y un cabaret político, o más bien, de esta combinación emergió un cabaret político muy interesante, en tanto que preconizaba y defendía el hecho de salir de las exclusiones en un sentido interseccional. Es decir, nuestra defensa era por el no racismo, no clasismo, no sexismo, no generismo, no binarismos, tratar de mitigar la homofobia, la transfobia, la feminofobia, la lesbofobia. Quiero decir que en estos transcabaretazos había una gran cuota de personas sexual diversas con orientaciones múltiples, lesbianas, maricas, transexuales, hombres y mujeres, pero ninguno de estos grupos se guetizó en algún momento, y entonces se creaba a través de un acto psicomágico una experiencia muy, muy amorosa. Dado que México es una Ciudad de México es una ciudad muy plural, con muchas más personas que en Bogotá, existen muchas subculturas y logramos constituir una subcultura muy buena y contundente, que luego quedó articulada a través de un nuevo espacio que existe en la Ciudad de México, que se llama La Gozadera. La Gozadera queda en la Plaza de San Juan, en el centro histórico, por el lado del mercado de San Juan, a unas pocas calles del eje central de Lázaro Cárdenas.
este espacio se ha consolidado y se ha convertido en un espacio posfeminista o transfeminista muy relevante para la cultura local. Bueno, perdón, es que está introduciendo conceptos muy nuevos, ¿cierto? ¿Qué es el transfeminismo? ¿Qué es el posfeminismo? A ver, bueno, pero lo dejamos, si quiere, lo dejamos en remojo un poquito para que termine lo del transcavernario. Volvemos a eso y tiene que ver con algo que tú señalabas, y es que los feminismos están agarrados de los pelos, como dices tú, con todas estas nuevas críticas que hay intestinas, ¿no? Internas, son conflictos internos de los feminismos, pero también es mucha mistificación y mucha como enredo a partir de interpretaciones que son muy dogmáticas y que no son radicales, ¿no? También tendremos que distinguir entre dogmático y radical. La cuestión, volviendo al asunto, es que la gozadera se ha convertido en un bastión relevantísimo para el transfeminismo y los posfeminismos, y todas las personas que giran alrededor o que giramos alrededor de este centro cultural nos sentimos muy complacidas de que se haya consolidado este espacio con esta población fluctuante que empezó a emerger. No quiero decir que Noches Transitadas haya sido el punto de partida, pero digamos que hay un vínculo entre Noches Transitadas y La Gozadera. Libertad, que es su dueña, y todo el combo de La Gozadera son personas muy amorosas y siempre hemos tenido como este link. A lo que voy es que somos personas sexual diversas, que no nos etiquetamos y que no tenemos como un carácter identitario que tendamos a defender a ultranza, o que nos vincule solamente desde ese aspecto, sino que siempre estamos abiertos y abiertas y abiertes y abiertas a muchas posibilidades, ¿no? Más bien es un carácter de desidentificación, y en ese sentido es un poco queer. Las Noches Transitadas fueron registrados por varios magazines de los Estados Unidos, en particular por uno del Helix Theater, que es una publicación patrocinada por el Instituto Hemisférico de Performance de la Universidad de Nueva York. Eso se puede encontrar online si ustedes buscan Noches Transitadas Hemisférico, ahí aparece la publicación. A lo que vamos es que en Bogotá yo me mudé a Colombia por una cuestión muy personal de familiar. Tuve que regresar a Colombia hace poco menos de 3 años. A mi regreso, pues yo quise reactivar o emular un poco esta experiencia, a pesar de que Bogotá es una ciudad. Voy a hablar un poco sinceramente, no voy a tratar de hacer apologías a lo que no lo merece. Como siempre, este es muy sincero, muy franco. Toca ser sincero. Yo lo que creo es que Bogotá es un lugar que le hace falta mucho de cosmopolita, o sea... ¿Sí, parroquial todavía? Absolutamente, pero parroquial en un sentido, ni siquiera es parroquial, porque para mí parroquial es algo justificable en la medida en que es algo pequeño. Una ciudad tan grande y con tanta gente, con una cultura tan reducida como la que tiene, es sintomático. Y esa cultura reducida para mí se debe al enorme clasismo y elitismo cultural, porque aquí los que se educan son las élites. Mientras que en Ciudad de México encontramos gente con doctorado de todas las extracciones sociales, gente estudiada de todas las extracciones sociales, porque todavía hay universidad pública, ¿no? A diferencia de acá, que acá tenemos que pagar un montón de dinero para poder hacer un posgrado, y que también depende en dónde lo hagas, porque lo puedes hacer en una universidad de garaje que te cuesta un montón de plata, pero si pones unos cuantos millones más, te vas para los Andes y que... Los posgrados en Ciudad de México son gratis. Son gratis. Y te pagan por estudiar. Te becan. Te becan por estudiar cuando tienes excelencia académica y cuando demuestras que eres un buen investigador, una buena investigadora. Entonces, además hay un fuerte flujo migratorio de Alemania, de Francia, de España, de Estados Unidos, de Sudamérica, de todas partes, ¿no? Y eso hace que Ciudad de México tenga una cultura más amplia, más rica y menos elitista que la local en Bogotá, porque aquí hay un grupo de personas, unas roscas, como decimos en Colombia, que
coaptan todos los espacios, cooptan todos los espacios y no permiten que haya gente emergente, sino que más bien ahí es como una especie de jerarquía continua de rendirles homenaje, y eso sucede hasta con las instituciones LGBTI, ¿no? Eso recientemente hemos visto cómo lo LGBTI atropella a los líderes, las lideresas que están en estos grupos, atropellan los derechos de otros a través de concursos y luego fusilan lo que los participantes envían. En fin, es un maltrato y un abuso sobre la propiedad intelectual y la propiedad creativa de los demás, la creación de los demás. Y bueno, volviendo al asunto, entonces nosotros de todas maneras en un acto de esperanza quisimos hacer noches transitadas y se crearon, el Transcabaretazo se llamó aquí en Bogotá, lo hicimos con Daisy Johanna Ortiz Callejas, Gaby Ángel Callejas y la persona que les estoy hablando en mi alter ego y mi parte transformista, que es Pinina Flandes. Tuvimos mucho éxito en el primero, en el segundo. Tina estuvo ahí, Tina también estuvo acompañándonos en el segundo. Fue en el segundo, ¿cierto? Sí, no, ella no era organizadora, ella era Alejandro Jaramillo también estuvo. Ellos fueron invitados. La Chiqui. Ellos fueron invitados que participaban en esto, gracias a ellos pues que nos apoyaron. También estuvo apoyándonos mucho todas las personas de Transescena. Ajá, Catrina Córdoba, Olguita Cabrales, ellos nos apoyaron muchísimo. Pues creo que el Transcabaretazo lo hicimos Catrina, los de Transescena, en el segundo. De ese Ángel, todos los Transcabaretazos. Todos. Sí. Estoy nombrando los que hicimos el Transcabaretazo, que somos Daisy Ortiz Callejas, Gaby Ángel Callejas, Olga Cabrales y Catrina Córdoba. Estas fuimos las personas que creamos, que hicimos como esa alianza para tratar de emular un poco lo que pasaba en Ciudad de México. Sin embargo, pues nosotros notamos que nadie es profeta en su tierra y que la ciudad no da para tanto, ¿no? No se construyó como este ambiente tan propicio, tan amable, tan amoroso. De todas maneras habían guetillos, sobre todo en el último habían como guetos y estas actitudes gays elitistas que generan barreras y que se creen unos mejor que los otros, que está mandado a recoger porque en otras latitudes del mundo eso es una actitud absolutamente negativa. Aquí todavía es un valor, es simpático eso. Muy burgués. Súper burgués, pero sobre todo muy colonial. Podemos hablar de un gay burgués todavía muy... Pues es que toda la burguesía nos cala, o sea, comparándolo con algo más popular, menos pretencioso. No, es que hasta lo más popular, si uno va por una calle de la 1 de Mayo, no falta el maricón que se cree gay de blanco, pero está pintado. Esto es un problema más de raíz, más de educación, más de idiosincrasia, que es un problema colonial, ¿no? Que nosotros nos creemos más blancos y mejores que las demás personas, y como les digo, en sociedades mucho más críticas y en culturas mucho más queer y avant-garde, resulta que estas son actitudes negativas, ¿no? Ser elitista, ser clasista, ser racista son motivos de desconfianza hacia personas con esas actitudes. Uno dice, esta persona no es tan chévere porque pues está en una actitud muy cerrada, ¿no? Es más bonita la gente cuando tiene menos comentarios racistas, menos actitudes clasistas y que se reconoce más abiertamente como negro, indio, pobre, marica, lesbiana, lo que sea, sin ninguna cuestión de élite, sin creerse más que el resto, ¿no? Ese es nuestro principal combate. Bueno, sí. Las experiencias con el Transcabaretazo fueron muy, muy positivas. En el último tuvimos un invitado internacional de México y pues yo quiero aprovechar para contarles que este sábado 21 de julio estaremos en La Gozadera en un espectacular retorno de las noches transitadas con show de Naila Mondragón, que es Ulises Mondragón, quien estuvo en Colombia. Estaremos también con... ¿Momo? Sí, Momo. Estaremos con Julia Antivilo, que es con quien se organizan las noches transitadas. Estará una invitada muy especial que es una gran cantante trans que se llama Geraldine Monroy,
y su nombre artístico es Fantasía. Ella tiene una voz espectacular, ella ya ha estado en unas noches transitadas anteriores. Es un reencuentro de grandes amigos y amigas, porque pues como te digo, es estas personas que nos fuimos encontrando en Ciudad de México, que provenimos de muchos lugares, de muchos estratos sociales, de muchos países diferentes, de muchas especialidades de investigación y de doctorados distintos. Hay gente que no tiene el doctorado pero hace drag y tiene unos drags muy particulares. Entonces este sábado vamos a estar allá en Plaza San Juan 15, en La Gozadera, reactivando las noches transitadas una vez más. Esta será la versión número 14 de las noches transitadas, que es un número bastante grande. Nosotros en Colombia solo hicimos 3 cabaretazos en 3 años. Volviendo al punto de los transfeminismos y de los posfeminismos, los transfeminismos y los posfeminismos son un poco lo que he venido hablando, y es este hecho de ser conscientes de la interseccionalidad del poder y cómo el poder oprime no solamente desde un solo lugar, y que no es estático y fijo, sino que se mueve, ¿no? La mujer es oprimida estructuralmente, pero coyunturalmente puede una mujer oprimir a un hombre. Por ejemplo, una mujer rica frente a un hombre pobre, ¿no? Una mujer negra puede oprimir a un hombre blanco si ella pertenece a las élites y tiene dinero y el hombre blanco es pobre. O puede haber una mujer blanca oprimiendo a una mujer negra, o, en fin. Lo que vamos es muy por el lado de Combahee River, de la interseccionalidad del poder, pero también vamos un poco más allá diciendo que el poder también muta y está continuamente transformándose para escaparse, ¿no? Entonces, si hay un poder estructural de opresión, también lo hay de manera coyuntural, y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces a nosotros no nos interesa, a los posfeminismos y a los transfeminismos, no nos interesa seguir generando guetos, sino nos interesa reconocernos en la diferencia y tener en el horizonte un elemento común. Es que el opresor para todos y en todos los lugares es el mismo, que es el heteropatriarcado en sus prácticas de exclusión y de dominación de corte racista, clasista, misógino, lesbofóbico, homofóbico, transfóbico, afeminofóbico. Y que nosotros y nosotras no podemos empezar a crear guetos y a luchar solamente por esta defensa sexual de los gays, cuando las lesbianas son altamente oprimidas, no solamente por el factor lésbico, sino también por el factor de género. Que las personas trans, por ejemplo las mujeres trans, a pesar de que provienen de un género masculino y han sido privilegiadas, también ese tránsito implica una fuerte tensión con el heteropatriarcado, dado que es despreciar de alguna manera los privilegios masculinos e irse a los privilegios femeninos. Si bien es cierto que coyunturalmente algunas mujeres trans han aprovechado ese boom para hacer y obtener y reafirmar cosas heteropatriarcales, de eso nadie está librado, eso es coyunturalmente, eso se puede dar, pero nuestra lucha no está en ponernos a dividir, sino en amar. Yo creo que el gran reto es reconocerse una y une, como sea, a uno mismo, y tratar de encontrar senderos de encuentro y no de discordia. Y pienso que muchas cosas a nivel político tratan es más de la discordia que de la concordia. Nosotros en los posfeminismos y en los transfeminismos, como bien lo establece una gran activista trans que es Lía García en Ciudad de México, a quien le mando un saludo. Lía García es una persona que nos enseña continuamente a través de sus publicaciones, de su trabajo, de su activismo, la urgencia de amarnos, la urgencia del amor, la urgencia de dejar de lado todas estas actitudes que desdibujan el combate contra el heteropatriarcado, porque lo reafirman finalmente el heteropatriarcado. Entonces, esa es la diferencia entre los feminismos. Digamos que los transfeminismos creemos que, y posfeminismos creemos que hay muchos flancos distintos, pero todos unidos
porque el opresor es el mismo, que es el heteropatriarcado. Y no pretendemos generar discordias entre nosotros y nosotras y nosotres, sino más bien crear como una especie de banda de transferencia donde nosotros y nosotras y nosotres lanzamos nuestras reivindicaciones y a pesar de que son distintas, nos encontramos en ese punto en común y es que tenemos ese opresor que es el mismo. Entonces hacemos como una banda de transferencia o un hegemón político que hace analogía entre todas las reivindicaciones y crea una protesta. Nuestra protesta también tiene un particular matiz y es que es una protesta alegre, festiva y no victimista. Nosotros y nosotras aprovechamos la alegría y el carnaval y la fiesta para disentir, porque si hay algo que le molesta a esta sociedad es la diversión y el goce. El goce. Entonces, si tú gozas eres mal visto, claro. Si tú sonríes y disfrutas eres mal visto. Lo que es bien visto es que trabajes cuando ese es el lugar justamente de la explotación. Nosotros criticamos muchísimo al capitalismo en ese sentido, porque el capitalismo te pone a ti a trabajar y a consumir una cantidad de cosas supremamente innecesarias y a agotarte la vida y tú terminas amargado trabajando 6 días a la semana o 5 días a la semana y con muy poco tiempo libre. Entonces es una manera de esclavitud, lo creemos así nosotras y nosotros. Entonces por eso nosotros tratamos y nosotras y nosotres de crear desde nuestro lugar particular como pivote de una embestida contra la seriedad del patriarcado. Bueno, Yesid, al comienzo usted comenzó a hablar de diversidad, de poblaciones diversas, y hubo un momento en que se apareció la sigla que hoy usted mismo, ¿cierto? Y muchos otros activistas están poniendo en cuestión la sigla LGBTI, como que ya eso estaba pesando, ya se está sintiendo como una sigla que excluye, que niega un poco también la diversidad. ¿Cómo ve eso, digamos, esa denominación en este momento, LGBTI, los está marcando, está segregando, bancos LGBTI, bolsas LGBTI, buzos LGBTI, esa política de sobreexposición de estas eróticas? Yo no veo la necesidad porque somos... Es un fenómeno que se explica desde la capacidad de fagocitación que tiene el capitalismo. Todos los combates y todas las luchas se convierten finalmente en un fetiche y en una mercancía. El Che Guevara. Todo lo que combatió al sistema se convierte finalmente en una mercancía porque el capitalismo y el sistema tienen ese poder. Es extraordinario eso, esa capacidad que tiene de tomar lo que lo combatía y relanzarlo como un producto. Por ejemplo, una buena traducción del Capital de Marx cuesta 500.000 pesos. Marx estaría revolcándose en la tumba porque él quería justamente que se acabara ese tipo de sobrevaloración de los productos. Entonces, a eso voy, ¿no? Como que el capitalismo siempre va a hacer eso. Y las luchas LGBTI yo siempre las he criticado. Yo de hecho nunca me he considerado LGBTI y he tratado de mostrar que el LGBTismo, como lo llamo yo, es nocivo en la medida en que, no es nocivo, es que aquí entramos a un lugar difícil, pantanoso, resbaladizo. Primero, el Estado tal y como ha sido constituido, el Estado moderno tiene unas instituciones y esas instituciones tienen unas prácticas y esas prácticas se consolidan a través de un ejercicio del derecho. Las luchas para las personas sexual diversas se han generado a partir de la consolidación de acciones que transformen el derecho, porque es a través del derecho como se ganan los derechos, ¿sí? Es decir, a través de la ley, transformando y modificando la ley. Sin embargo, la estrategia que se usa es una estrategia de asimilación a las formas establecidas, normalizadas y estandarizadas por el heteropatriarcado, como por ejemplo el matrimonio.
Hay una cosa que a mí me parece horrorosa en la sociedad moderna y heteropatriarcal, que es el matrimonio, porque el matrimonio es una manera muy eficaz de dominación y sobre todo es el dispositivo más funcional para el capitalismo. O sea, si nosotros hacemos un análisis bien meticuloso de lo que es el matrimonio y la familia como un dispositivo de producción, un dispositivo ideológico del capitalismo, uno se da fácilmente cuenta de cómo este dispositivo produce cuerpos para el usufructo y el mover todos unos engranajes del capitalismo, y el matrimonio homosexual no se queda por fuera de ese formato. El matrimonio gay a mí me parece que es otra gran falacia, otra gran mentira, como lo es cualquier otra manera del matrimonio, de dominación. Alguien domina a otro. ¿Quiénes son los que están ganando con estas leyes? ¿Quiénes son los que están ganando terreno con estas leyes? Vemos, por ejemplo, a muchachos que no tienen capacidad alguna para tener salud, por ejemplo, y se casan con alguien que sí tiene salud, porque como la salud no es un derecho, sino es un privilegio de los que tienen el poder, entonces vemos a niños muy jóvenes y muy guapos prostituyéndose por tener derecho a la salud a través de un tipo rico, guapo, viejo, que les da ese derecho y se casan a través del matrimonio. Entonces ahí no hay amor, ahí es un intercambio, ahí es un business, un negocio. Disfrazado de amor, obviamente. El chico joven no le va a decir al señor viejo que le está dando salud que no lo ama, le dice que lo ama, pero eso no es así. En el fondo ama es el seguro que le está dando, la casa en el norte que le está dando, o el chapinero, o la entrada a Teatrón, no sé, en fin. Bueno, Jessy, aquí hay un amigo en común, tal vez Navi Mutatis Mutandis, sí, que te saluda y bueno. Bueno, que un abrazo, que ya nos vemos prontito. Bueno, sigue. Entonces, bueno, la cosa que te quiero decir es que ahora, independientemente de ese fenómeno, está la institucionalización LGBTI, que son 5 gatos que se creen Dios, teniendo un cargo de coordinador o teniendo un cargo menor, un mando medio, y entonces empiezan a generar roscas y a privilegiar a sus amigos y a desconocer actividades de base. Pasa mucho, por ejemplo, aquí en Bogotá, que colectivos como el colectivo Archipiélago, que son unos chicos del sur que hacen trabajo con la comunidad desde la base, son bastante, digamos, subestimados por las cabezas LGBTeras, porque no corresponden a la clase social o a la blancura de la piel o al estatus socioeconómico que ellos gustan y prefieren. Incluso hasta en los movimientos trans uno ve este tipo de fenómenos de exclusión. Entonces nosotros y nosotras como activistas deberíamos dejar de echar tanta cosa hacia allá y mirarnos dentro de nosotras y crear espacios propicios para la autorreflexión y el reconocimiento. Que nos llamemos LGBTI o que les pongan LGBTI o que se llamen como se llamen es lo de menos. Lo importante es que en la práctica nosotros desmontemos estas acciones instituidas y creemos acciones instituyentes que nos lleven a transformar las instituciones. Yo le decía a mis estudiantes en la Nacional el semestre pasado, en la Universidad Nacional, que tuve la oportunidad de dictar una clase en Ciencias Políticas, hablábamos de que era el Estado y que eran las instituciones y reconocíamos que las instituciones son las acciones que gestan las personas. Digamos, la secretaría, alguna secretaría. La secretaría no son las paredes donde funciona, no son el edificio, no son los escritorios, son los funcionarios y las acciones que los funcionarios tienen. Entonces, si nosotros cambiamos nuestras acciones frente a las personas a las que les servimos como servidores públicos, si nosotros modificamos nuestras actitudes, se va a modificar la institución. Y ahí es donde estaría la riqueza de una acción instituyente, a diferencia de las acciones instituidas. Tendríamos que pensar en familias realmente diversas, tendríamos que pensar en alternativas distintas al matrimonio que generen ciertos derechos. O sea, el trabajo de pensamiento tiene que ser muy creativo y los nombres van y vienen, los nombres es lo de menos. Uno se puede cambiar de nombre de la noche a la mañana y eso sí que lo vivimos las personas que estamos cerca de las personas trans. Por ejemplo, mis amigas hoy se llaman de una manera y mañana se llaman de otra. Mis amigas trans se cambian de nombre continuamente, sobre todo cuando son chicos y luego empiezan su tránsito y empiezan a llamarse como chica, pues eso como que te cambia las coordenadas, pero esa especie de fuga, de nomadismo que se produce en el nombre es bien interesante porque evidencia las transformaciones. Y si nosotros nos damos cuenta de una manera reflexiva y fenomenológica y filosófica,
todo cambia, como dice Mercedes Sosa en la canción, que es de Silvio Rodríguez, creo. La cuestión es que todo cambia, todo está en un continuo devenir y flujo, y nosotros los seres humanos somos unos tercos en convertir las cosas en cosas sólidas y anquilosadas y que no se modifiquen. Y las instituciones se tienen que modificar, el ser humano se tiene que modificar, porque es nuestra, esa sí es, voy a decir una palabra peligrosa y horrorosa, esa sí es nuestra naturaleza, la transformación continua. Aunque yo no sé si sea una naturaleza, porque yo le tengo miedo a la palabra naturaleza, porque con la naturaleza han justificado todo tipo de odios en contra de unos y otros, y otras y otras. Entonces, eso es peligroso. Bueno, entonces ya, eso sería... listo. Bueno, Jessy, hay una cosa, un fenómeno, digamos, hace año y medio tal vez, pero más hace un año, en donde esto lo drag revienta por todas partes. Ya ha transformado la manera de comunicarse la gente, y la gente a sí misma se presenta como drag. Es decir, casi que está desplazando a la misma sigla LGBTI. Entonces ahorita todo se volvió drag. Ajá, pero son fenómenos distintos. Sí, no, yo sé, pero mire que como hoy mucha gente se está presentando como drags, cuando sí, claro, allá antes no lo hacían. Hay un boom del drag, y esto empezó con RuPaul's Drag Race, que fue como a partir de 2014 empieza como este boom, pero también igual yo no le veo ningún problema que haya pluralidad, y a que entre más drags haya, pues mejor. Lo interesante es que ninguna se crea mejor que la otra, que ninguna se eche zancadilla y que ninguna empiece a ser racista, ni clasista, ni sexista, ni homofóbica, ni transfóbica, ni demás, sobre todo el clasismo que habita allí. Sin embargo, es lo que más acontece. Yo invitaría a que el drag fuera un fenómeno político. Nosotros tenemos un trabajo que hicimos también en el Diamond con varias drags de la Ciudad de México, drags muy importantes hoy en día porque ellas han sido pioneras del drag. Nosotros hicimos una escuela que se llamó Lo Drag como Acción Política en el 2015, imagínate, en abril hicimos una escuela, o en marzo hicimos una escuela que se llamó Lo Drag como Acción Política, donde tratábamos de ver de qué manera lo drag podría ser político. Entonces tenemos, por ejemplo, a Marihuana Drag Queen. Marihuana en algún momento hace un show, se convierte en un cerdo, es una drag divina, y de repente se vuelve un cerdo, y de repente saca una bandera de México exigiendo exigiendo pues una respuesta a la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Entonces se puede hacer drag, se puede hacer política sin reducir todo el drag a política. Por supuesto que el drag tiene que ser político, estético, carnavalesco, LGBTero, reivindicativo. O sea, el drag es un fenómeno múltiple y grandioso, y es maravilloso. A mí eso me encanta del drag. Me encanta del drag justamente eso, que es drag y que es exagerar, que es torcer, que es retorcer, que es mariquear, que es sobre adornar, y de eso se trata la creatividad. Bueno, de todo este boom a mí me encanta eso. De performance drag, que usted mismo ha hecho drag, ¿cierto? ¿Qué le llama la atención de Bogotá? Hagamos un estado del arte. Bueno, usted hablaba ahora de que el próximo sábado, pues ya nos dijo implícitamente que va a viajar a la Ciudad de México, porque nos está contando, nos está invitando al trascabaletazo en Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, viaja usted a México, va a organizar otra vez artísticamente y conceptualmente el evento, pero aquí, ¿cómo queda, cómo está este movimiento en Bogotá? Que es donde se está dando más fuertemente, ¿no? Porque pero es que aquí tenemos el fenómeno que yo te cuento, y es que Bogotá es una ciudad muy chiquita y nada cosmopolita. Entonces eso genera problemas de clasismo. Entonces hay como unas roscas del drag, hay unos grupos del drag que se cierran bastante. Las nuevas generaciones no son una esperanza, porque yo he notado en los jóvenes en las mismas actitudes clasistas y homofóbicas y desestimadoras de los demás y de la diferencia de nosotros los viejos. Entonces son muy poquitos los jóvenes que están actualmente, digamos jóvenes entre 20 y 25 años, que están empezando a tener una mente mucho más ampliada, y que haya también emergencias del drag desde la base, desde abajo. Estoy hablando desde las extracciones más
más humildes y desde los lugares más periféricos. A mí me parece que hace falta un mayor empoderamiento en Colombia, en Bogotá, de esos lugares de la periferia. En Ciudad de México el drag está en todas partes. Desde la drag que está en el Estado de México haciendo fiestas para niños o para bodas, pasa eso en Ciudad de México, que es una maravilla. Hay drags, a los niños les encanta, transformistas que hacen shows para los 15 años o para las bodas. Ese fenómeno no lo vemos en esta ciudad, y eso que se supone que nosotros somos menos machistas que los mexicanos. Olvídense, volvemos a que las cosas varían dependiendo de ciertas estructuras. Por ejemplo, Fantasía, que nos va a acompañar este sábado, ella canta en bodas, canta en 15 años, en los 15 años, canta en bautismos, canta en matrimonios, ya dije bodas, canta y es transformismo y es drag a la vez. Pero en Colombia, en Bogotá, ¿cuándo vamos a tener eso con este conservadurismo y esta sociedad tan goda que tenemos nosotros los bogotanos y los colombianos, y más ahora con tanta emergencia de las violencias? Hace poco tiempo, hace 15 días o 20 días, un grupo de chicas trans fue atacada en la peluquería en el barrio Santa Fe y fueron fuertemente golpeadas. Este país cada vez reafirma su carácter violento y ultraconservador, y eso es un fenómeno que impide, es una barrera que impide que esta sea una ciudad realmente cosmopolita y rica culturalmente como otras ciudades del mundo. O sea, nosotros estamos todavía en pañales, mientras que tengamos este tipo de mentalidad. Yo creo que cambiar la mentalidad que tenemos nosotros, que se ha cosido a través de 50 años de violencia, no es cosa fácil. No va a ser fácil. Bueno, entonces, a pesar de que Sin embargo, no hay que dar el brazo a torcer, hay que seguir luchando. A pesar de que hay una movida drag, que todo el mundo se está dragueando, como ya hay un neologismo, ¿no? Vamos a draguearnos, ¿cierto? Bueno, ayer fue el Día Internacional de las drag, del drag. Sí, ayer fue el día. Ya tenemos día. Queens, sí. Bueno, listo. Pero bueno, ahorita todo el mundo se está dragueando, todo el mundo quiere hacerlo, es como la moda. Bueno, también hay una cuestión, una paradoja, ¿no? Porque pese a ese régimen que como que se está restaurando, pues la gente pues ya no tiene miedo de decir, bueno, voy a hacer drag, o soy marica, o soy gay, pero finalmente, ¿cómo queda ese estado del arte en Bogotá? Muy poquiticos, hay unos 3 o 4 o 5. Para decirlo, no, pero usted conoce mucho. No, pero yo creo que están más bien como los grupos de Vogue, que están como moviendo un poco la cosa drag, aunque con mucho clasismo al interior de estos grupos. El Vogue, bueno, hay figuras que ya son un ícono, que siempre quedarán, que ya hicieron historia, como Madoro Lynn Crawford, pero yo no veo así una fuerte, que haya una escuela de drag, aquí todavía no la hay, o yo no la conozco. Que hayan drag queens, pero en el sentido drag, sí. O sea, que sean realmente... Yo, por ejemplo, en ese sentido no soy drag, ¿no? Pero estas que se montan, que se vuelven personas de 4 metros, de 3 metros, con unas uñas inmensas, con unas pestañas inmensas, con unos tocados inmensos. Yo no he visto la primera drag así, drag, sí. En Colombia. Aquí está todavía en un estado incipiente, pero yo le apuntaría a que ojalá esperaría, y mi corazón lo desearía, que ojalá que no diéramos el brazo a torcer, a pesar de que lo que vienen son tiempos, yo no sé si es que yo soy muy apocalíptica o qué onda, pero para mí vienen tiempos muy difíciles con este nuevo presidente, con este nuevo gobierno, pero pues ojalá que los jóvenes y las jóvenes y los jovencitos y las jovencitas empiecen a transformar esa actitud clasista y a tener esa capacidad de empoderarse políticamente y exponerse, no solamente en los bares y en los clubs, porque es que ese es el problema, que se quedan en 2 o 3 clubs. No, la idea es moverse y crear espacios y eventos y combinar los eventos, que no sean, por ejemplo, el transcabaretazo. En el transcabaretazo venían personas heterosexuales, personas de todo tipo, sin gueto, es muy importante. Muchas veces pasa que los drag se quedan en el gueto gay, en el gueto lésbico, gay, no más.
pero eso tenemos que sacarlo donde no está lo gay, donde no está lo lésbico y hacerlo Cruzarse ver con como- otros colectivos con la heterosexuales. comunidad, Sí. hacerlo político, justamente, hacerlo público, que las personas aprendan y entiendan que hay un fenómeno estético, carnavalesco, político, disidente llamado drag. Bueno, aquí hay alguien de Medellín que se llama Danis Acevedo, no sé si lo conoces. Pero, Quizás sí. dice que en Medellín es peor el tema de clases, te manda saludos. Entonces, bueno, Medellín es otro cuento, allá tenemos En Medellín está Julián Zapata y otro grupo de Dalila personas Bel, maravillosas. Beljano, que han venido Dalila, acá. todas ellas han creado, en Pereira también, está Naila, Dalí, hay hartos En grupos Cali, muy buenos. en En Cali. Cali está Bulgaria, que ya tienen una colectiva. Vi hace poco que ya tienen colectivo, Ajá, ¿no? están todos estos grupos que mezclan el transformismo y el drag también, ¿no? O sea, realmente no hay una frontera muy clara entre que sea drag, que sea transformismo, y eso a mí me tiene, es decir, yo diría, uno debería no ponerle tantas etiquetas y tantas fronteras a las cosas y tantas delimitaciones, porque entre más definir significa poner límite, y cuando uno pone límite está haciendo lo que hace Donald Trump, elevar muros. Entonces tratemos de definir menos y de hacer más, ¿no? Tratemos de borrar las fronteras y de ser liminales, de ser borde, de sin saber qué es esta, es drag, es transformista, es travesti, qué es, que no se haya ni idea porque estamos justamente en el borde, en la frontera, en lo liminal, en lo que todavía no nos define del todo ni de aquí, ni de allá, ni de allá, como cuando una es extranjera, ser migrantes, ser nómadas, ¿no? Entonces estos grupos tienen como ese poder de que son bien liminales en el sentido en que están en el borde, que todavía no tienen una configuración específica como drag, pero sí son drag, coquetean con el drag y eso a mí me parece una potencia. Sin embargo, yo creo que hace falta más fuerza, pero seguramente con el trabajo que se ha venido haciendo, esto puede echar raíces y florecer. Esperemos que las condiciones políticas del país no impidan que estos grupos puedan salir también a la calle y generar eventos, festivales y cosas que vayan más allá del bar gay o el bar de lesbianas, sino que salga como un fenómeno cultural, idiosincrático de la contemporaneidad, o sea, idiosincrático con lo local, pero un fenómeno de la contemporaneidad, porque sabemos que el drag viene del vaudeville. En fin, si nos ponemos Bueno, hay toda eso viene del teatro. Anoche mismo estaba Billy Murcia, ¿lo conoces bien? Ajá. Billy Murcia, ¿cierto? Billy Muñeca. Billy Muñeca, sí. Bueno, pues ella trabaja en el teatro de manera profesional y se quejaba un poco precisamente de que originalmente el drag es una expresión escénica, ¿cierto? Ajá. Y poco a poco fue chupada por los movimientos políticos. Maravillosamente chupada, porque yo creo que eso es súper interesante del arte. El Sí, arte claro. tiene que mover las instituciones, Sí. no quedarse reiterando las instituciones. Yo tengo diferencias con Billy, diferencias teóricas, ¿no? Diferencias estéticas. afectivas y Sí. estéticas también, pero son diferencias, eso no quiere decir que somos ni enemigas ni nada por el estilo, no, me cae muy bien, le mando un saludo también porque la quiero mucho, porque es muy buena además. La otra vez me maquilló para las fotos del maestro Hernando Toro. Billy, lo que pasa es que Billy viene de la escuela y ella defiende mucho la formación, mientras que yo, por ejemplo, soy un amateur en casi todo. Mi formación es en filosofía y en la academia, yo soy más académica en ese sentido. Pero pues yo creo que lo interesante de la vida es desjerarquizar todas las prácticas y atreverse a hacer lo que la gente te dice que no puedes hacer. Si a ti te dicen no actúes porque es que tú no eres actor, llévenle la contraria, actúe, haga teatro. Si usted le dice no cante porque usted no es cantante, cante. O sea, ¿quién tiene la autoridad para definir que sí y que no? Nadie. Entonces, respetando pues la formación que cada quien tiene, yo creo que nosotros tenemos potencias que están aquí dentro de nosotros y nosotras y nosotros y que podemos explotar. El drag es una posibilidad que nos lleva a que emerjan esas potencias en nosotros y se actualicen y podamos de alguna manera intervenir en el mundo, crear y no quedarnos
paralizados porque alguien dijo, es que usted no estudió teatro, es que usted no estudió canto, es que usted no sabe hacer lip sync, es que usted no esto, es que usted no otro. Yo por lo menos estoy muy cansada, y yo en ese sentido soy muy rebelde, de que me digan qué no puedo hacer. Nadie te dice que sí puedes hacer, todo el mundo te inhibe, todo el mundo te dice no, 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 como una mamá paralizante. Yo creo que tenemos que creer más en nosotros y nosotras mismas y en sacar todas esas potencias, y así no lo hagamos de la manera perfecta, también en ese sentido hacemos una especie de ruptura, porque yo no creo ni en las reglas ni en el statu quo de la perfección de nada, ¿no? Creo que uno va desplegando potencias y va moviendo cosas, y lo más importante, independientemente de todo eso, no es la calidad, porque eso es muy capitalista. Lo más interesante es la capacidad de encuentro que tenga tu obrar. Cuánto encuentro y cuánto don y cuánto vínculo genera un acto psicomágico tuyo, o cuánto odio y cuánta división genera tus acciones. Cuando tus acciones son psicomágicas en el teatro o en el performance o en el drag, la gente termina enamorándose una de la otra, termina lo que pasa en Noches Transitadas, terminan encuerándose unos con otros sin tener en cuenta cuál es su orientación sexual, y amándose y abrazándose, todos felices bailando. Eso me parece que es el mejor resultado de una acción, y no tanto la calidad del objeto y del producto, sino la calidad ética y política. Es el proceso de relacionarse. El encuentro. Claro. Lo que tú organizas son encuentros. Sí, más que producción de objetos y de obras y eso. Sí. Es cómo tocas tú a la gente y cómo tú interpelas a la gente para que la gente se perdone a sí misma y se enamore de sí misma, y de paso se enamore de todos los que la están rodeando. Del negrito, de la feíta, de la viejita, de la que está vieja, de la que está enferma, de la que está flaca, de la que está débil, de la que está vigorosa, no solamente de los estereotipos canónicos del hombre fuerte y la mujer 90, 60, 90, no, que nos querramos como somos, feitos, changuitos, peludas, como seamos. Eso nos hace mucha falta, y a mí particularmente me interesa mucho ese aspecto. Bueno, aquí hay un aporte que nos hacen en vivo también. Nos retroalimentan en vivo, esta es la maravilla. Qué maravilla, sí, muchos saludos a todas las que nos están viendo y a todos. Andrea Álvarez. Perdonarán todas las... Andrea Álvarez nos dice, bueno, ustedes han olvidado de que hay un fenómeno incipiente que son los drag king. Es decir, estuvo precisamente Antoine de Toulouse, yo no sé, recuerdo bien Antoine, ¿cierto? Que es una acción muy buena, excelente en el cierre de la Semana de la Igualdad. Pero hay muy pocos... Casa Orquídea tiene un drag king, ¿cierto? Pero son muy poquitos los ejemplos que se ven, ¿no? ¿Por qué? Por la cuestión de género. Sí, ahí las mujeres han sido víctimas también es decir, porque lo que más se muestra es el drag masculino y no el femenino. Claro. Pues por supuesto, yo creo que eso debe ser por la cuestión de la represión de género, ¿no? Una chica se siente más inhibida a explorar, es como lo que pasa a nivel sexual, erótico. ¿Por qué las chicas no tienen el control sexual? Porque cuando una chica toma la delantera sexualmente, es considerada una puta, una perra, y es desclasificada. Entonces la chica no va a llegar a tener ese control sexual para no incurrir en esas figuras, porque el heteropatriarcado así lo está figurando. Entonces pasa lo mismo con las chicas que hacen drag. En México hay chicas que hacen drag, y hay chicas muy extraordinarias que hacen drag. Pero el femenino también es igual, menor. No, es menor, siempre va a ser menor, por lo que te digo, porque estamos en una sociedad heteropatriarcal que pone a la mujer en ciertos roles y en ciertos márgenes a partir de esos roles. Entonces, por ejemplo, las chicas no pueden salir de noche, las chicas no pueden exponerse, porque entonces son putas y entonces corren el riesgo de ser violentadas, y eso es, ahí es donde se hace, eso es un punto muy importante. Yo creo que Andrea está tocando una llaga real y concreta que sí afecta, y es la opresión de género. O sea, definitivamente ser hombre tiene muchísimas ventajas. Tiene muchas ventajas, también tiene sus desventajas, pero particularmente tiene muchas ventajas. Y ser chica tiene muchas desventajas, y de ahí en ello radica el hecho de que hayan menos drag kings que drag queens. Porque muchas chicas se sienten inhibidas, son pocas las que se atreven es porque han roto
con muchísimos paradigmas y con muchísimas corazas que han sido impuestas por la familia, por la escuela, por la universidad y por la sociedad en general, por el novio, por la tía, por la prima. O sea, que una chica haga cabaret ya es, si nomás que haga cabaret es complicado, va a ser más complicado que haga drag king, claro. Entonces, pero en eso radica también la fuerza emancipadora, ¿no? O sea, también qué bueno que estamos emergiendo y que estamos empezando, y esta sería como una invitación a las chicas que hacen drag king para que armen escuela, para que gesten eventos, para que se muevan con los drag king. Y empiece también una emergencia importante de drag king y perder el miedo a las violencias. Si bien nos exponemos, uno de hombre también se expone, aunque un poco menos, pero también puede ser violentado y metido en una cajuela y asesinado como a muchas chicas trans, ¿no? Lo que pasa es que uno se cuida y uno ya se la duele cuando es que hay un agresor en potencia y cuando hay alguien amable en potencia. Entonces, pues de eso se trata. Entonces, ya finalmente vamos cerrando, Yesid. Dos cositas, ¿no? Un poco el apoyo que tiene el Estado, tanto más a nivel distrital que a nivel nacional. El Ministerio de Cultura no le ha puesto muchas bolas a este fenómeno, este apoyo a estas comunidades que están moviéndose fuertemente en lo urbano, ¿no? El distrito sí como que ha estado un poco atento a eso, aunque de manera tímida. Porque hay jóvenes ahí que están haciendo cosas chéveres. Sí. También están ahí un par de personas, que no quiero hacer cuña, pero ahí hay personas, a mí me caen muy bien estas personas porque están haciendo cosas chéveres. No sé si nombrarlas, pero... No, nómbralas, claro. Catalina, la gente que está haciendo cosas buenas hay que nombrarlas. Catalina Ramírez. Catalina Ramírez y Camilo Castiblanco. Camilo Castiblanco. A mí en el Guidartes. Sí. A mí ellos me parecen que mueven y que hay gente que está haciendo nuevas cosas y que es un poquito menos o sea, que no tienen esa actitud tan clasista y tan elitista de la cultura, por ejemplo, a nivel nacional. O sea, ¿cómo es posible que el Ministerio de Cultura saque unas cuantas becas a un montón de miles de personas? O sea, eso es como que da risa. O sea, deberían sacar becas de verdad, sacar 3.000 becas, 5.000 becas, pero sacan 8 becas, 10 becas, 15 becas, 20 becas. No sé en cuánto una beca. Deberían sacar 1.000 becas, 30 becas para esto, 50 becas para esto, 200 becas. Realmente ser serios con la cultura local y utilizar bien los recursos. O sea, ¿cómo le ocurre que en un país de 40 millones de personas nos den 200 becas para un país de 44 millones de personas? ¿Cuántos artistas somos de esos 44? Un montón. Den becas de verdad, sean serios, saquen la plata que tienen ahí guardada ya, que se la roban, sáquenla los señores del ministerio y de todas esas instituciones. Sí, el ministerio no le ha puesto bolas a esto, todavía es muy de élite. No, ellos son ellos es para las artes de las familias de Beatriz González y de todas las élites de siempre. Sí, de acuerdo. Los Botero y de todas estas familias, esto parece una finca. Sí, bueno, ya con esto, con el apoyo estatal, nombró a Catalina Ramírez en Guidartes, Juan Carlos Pietro está en subdirección de... Pero a mí Juan Carlos sí no me parece chévere. A ver, ¿qué pasó? Pues me parece que es de este tipo de personas como elitista, como que él está muy empotrado en su cargo y desconoce procesos de base, a eso me refería. Ya. Bueno, mencioné... Catalina no, ellos están haciendo el Queer Festival o están, no sé, el arte está patrocinando cosas que tienen que ver con cosas más de base. Sí, de acuerdo. Pero también está la Secretaría de Inclusión Social. Entonces, a lo que yo voy es que hay muchas secretarías a nivel distrital que han abierto nichos para apoyar iniciativas problemáticas de las comunidades diversas. Vamos a dejar de hablar LGBTI diverso, ¿no? Mucho más amplio, menos señalador, ¿cierto? Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de una Secretaría de la Diversidad en lugar de tener tantos nichos pequeñitos? Un nicho en IDARTES, un nicho en diversidad sexual, un nicho en inclusión sexual, pero
Eso sería Porque es que o un estamos muy ministerio- dispersos Un ministerio de la diversidad. sexual. Eso seríamos pioneros en el mundo, creo. Eso sería estupendísimo. Sí. Deberíamos intentarlo, deberíamos como pueblo. Hacemos la campaña por un población, ministerio de la diversidad. Empezar a construirlo. O sea, es que no entiendo nosotros por qué pensamos la política siempre proyectada hacia que los políticos la hagan. Nosotros nos podemos organizar como colectivos, como organizaciones y empezar a crearlas y a organizarlas y exigírselas al gobierno también, aunque pues no sé, lo que pasa es que yo soy muy escéptico con lo que viene, pero A menos en este no va a salir la de... no, pero hay que empezar. Yo pienso que, como dice Calderón de la Barca, solo en sueños vive el hombre. La capacidad utópica y la capacidad soñadora, esa capacidad que tenemos de proyectar los mundos que queremos, es lo que nos mueve. Por ejemplo, visualizamos unas noches transitadas en Ciudad de México para julio y ahí están, ahí están. Entonces, todo se crea a partir de una idea que está materialmente lejos y se va materializando a través de las acciones concretas que cada uno va haciendo. Transcabretazo no existía. De repente lo vislumbramos y lo creamos, ¿no? Lo drag no existía, de repente alguien empezó, lo vislumbró y empezó a desarrollarlo. Entonces Sí. hay que soñar y hay que mirar y hay que tener presente en el horizonte del porvenir las grandes ideas. Y no hay que claudicar, y a pesar de que yo puedo ser un poco apocalíptica en ciertos sentidos, porque sí, a veces tiendo a ver el panorama oscuro, creo que yo sigo teniendo fe en las nuevas generaciones. Menos mal, yo soy educador y mi labor como docente aquí en Kuala Lumpur, donde quiera que esté, siempre va a ser creer en los jóvenes y en las jóvenes para que transformen esta sociedad que está de mal en peor. Bueno, ya quería mencionar algo que noté en la Marcha del Orgullo, que extrañé, que me molestó un poco, y yo sé que a ti pues, te toca mucho este tema, y es que no vi una sola pancarta, un solo letrero, un solo gesto, una sola mención a Lady Zunga. Hace apenas No, 7 meses. Jaramillo hizo una alusión a ella. ¿Lorenzo? No. Alejandro Jaramillo. Alejandro. La chiquita. Ah, sí, hizo una Sí, alusión. sí. Ah, bueno. Ella se Bueno. vistió de Lady Zunga. Ah, ¿ese vestido era de Lady Zunga? Ah, bueno, pues entonces hay que corregir Sí, porque, ella lo revivió. pero no vi más, porque hace precisamente, ahorita en noviembre, un año, el 10 de noviembre, coincidió con la Noche de las Luciérnagas. Vamos a hacer el esfuerzo de hacer una segunda Noche de las Luciérnagas y esperamos que se drague. Ya que vamos a utilizar el neologismo, vamos a que se trepe y que ojalá, pues usted va a estar unos meses en Ciudad de México, déjeme dar la chiva, ¿cierto? Porque Sí, nos usted... vamos pues voy de un tiempo a México y de ahí voy a otro lugar, voy a otro país también, donde me espera un proyecto muy arduo de trabajo, pero sigo muy vinculado con México porque también yo he hablado en Noches Transitadas, pero se me ha olvidado hablar de algo. Nosotros con una asociación civil de chicos y chicas muy pilos de arte contemporáneo en Ciudad de México, Mónica Martínez y Emilio, olvido ahorita el nombre de Emilio, y otras personas, estamos en el movimiento de la imaginación para la reconstrucción social. Esto salió desde el grupo emergió a partir del terremoto en septiembre del año pasado y un grupo de artistas empezó a mover cosas y a partir de ahí pues crearon este grupo y a mí me han invitado a que coordine. Las letras y el mezcal
Perdón, Jessy, por favor repites la invitación porque es que hubo un momento en que se fue la señal. Ah, bueno. Esto, la tecnología es maravillosa, pero Tiene sus baches. cuando se cae la señal, se cae. Entonces hubo como 2 minuticos, no, perdón, 1 minuto, que se cayó. No te dije nada para que no pierdas el hilo. Pues es que había un sitio invito al lanzamiento del Movimiento de la Imaginación para la Reconstrucción Social, MIRS. También pueden buscar online mirs.org, los que estén interesados como en chismosear y ver de qué trata el proyecto. Como les digo, es un proyecto con varios proyectos internos, o sea, es un movimiento que es una organización civil, y a la vez nosotros gestionamos varios proyectos en los museos y en espacios culturales de varias ciudades de México, en Ciudad de México y en otros lugares del mundo. Queremos que donde esté algún miembro de MIRS activemos cosas. Entonces, el lanzamiento va a ser este viernes 20 de julio a las 6:30 de la tarde en Almadia Librería Mezcalería. Esto queda en la colonia Escandón, en la Ciudad de México. La invitación y la dirección completa la pueden buscar en mi Facebook, que ahí está el avisito del lanzamiento de MIRS. Mi Facebook, Jessy Calderón Rodelo, guerrillera lúdico-corrosiva. Y ya, y pues... Entonces, vamos cerrando, Jessy. Usted está sumamente ajetreado. Sí, porque estoy entregando mi casa, ya muchas cosas. Me marcho. Generosamente aceptó hoy venir a este lugar aquí en la Macarena, en Bogotá. Atrás tenemos una rana, juego de rana popular. Qué maravilla, no me había fijado. Muy local, eso es muy local, ¿cierto? Estupendo, qué maravilla. Y bueno, un poco aquí comprometerlo con nuestros amigos, amigas de Facebook, para que nos acompañe en La Noche de las Luciérnagas, que va a ser un homenaje, si yo puedo venir, yo vengo. Un homenaje a la primer año, ¿cómo se dice? Claro. Un homenaje a Lady Zunga en su primer año de fallecimiento. Que no lo olvidamos. Ojalá que yo pueda venir. De hecho, yo vengo a dictar algunas cosas acá a Colombia, que me han invitado varias instituciones a finales del mes de septiembre y a principios de octubre. Pues no me puedo demorar mucho, pero vendré por 2 semanitas, pero si puedo volver en noviembre, pues yo encantado, se reciben todo tipo de invitaciones. Estaremos pendientes. Yo quiero aprovechar también para darle las gracias a Jorge Peñuela por todo el apoyo que he recibido durante estos 3 años de estadía aquí en Colombia, a Emilio Tarazona, que es una gran persona que también me ha apoyado muchísimo, a cada uno de mis amigos y amigas de Transescena, que nos apoyaron muchísimo, finalmente les quiero dar las gracias a todas las personas de Bogotá y de Colombia que siguen creyendo en el trabajo particular que uno hace, pero que también trabajan y que crean redes y rizomas y encuentro con lo que uno hace, y así construimos como una comunidad más rica y más amorosa, porque una solita no hace agua, una sola golondrina no hace agua. Entonces, pues gracias a todos los que creen que, a pesar de estar desquiciada, estamos bien orientadas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a usted también, Jessy, por esa fe en la libertad, en la igualdad, por persistir en estas luchas que son tan ingratas, que es tan difícil conseguir apoyos, que se consiguen no apoyos, sino muchos enemigos, muchas enemistades. Muchas envidias, la envidia, sí, favor, el amor, ¿cierto? Pero no quiero dejar de mencionar a Tina Pitt hoy, ¿cierto? Que en una breve intervención así muy emotiva el sábado pasado, ella llamó la atención a toda la gente que estaba ahí viendo los shows de la noche. ¿En dónde? En el Parque de los Hippies. Y ella dice, nosotros no tenemos comunidades.
Pues ella, yo no sé, yo sí tengo comunidad, yo sí tengo Bueno, comunidad. pero Sí, si es que las comunidades no son imaginarias, las comunidades son lo que tú creas. Por ejemplo, tú y yo hacemos comunidad. Bueno. Nosotros, yo sí hago comunidad, yo sí siento que tengo comunidad con Daisy, con las del Transcabaretazo, con muchas personas. Bueno. Es que tampoco podemos creer que somos una comunidad unida. Gigantesca, pero, gigantesca, ¿no? yo le Entonces, recomendaría dos personas a Tina, aquí. yo le recomendaría a Tina que se lea Comunidades Imaginarias de Benedict Anderson. Y ya. Bueno. Entonces, Bueno, yo me Yesid, tengo que muchas marchar. gracias, buen viaje, muchas gracias por todas las enseñanzas, por todas las cosas que compartimos, que seguiremos compartiendo, por supuesto. Estaremos atentos a sus cursos en la Fundación Gilberto Arratia Avendaño, que van a ser en septiembre, ¿no? Pues yo todavía no quería decir dónde era. Ay, perdón. Bueno, Sí, qué pena, yo otros pensé que talleres lo habías venimos, mencionado. No, solamente dije que iba a venir por un tiempo acá. Ah, bueno. Pero pues están ahí, esos proyectos están Están en proyecto cociéndose. todavía, bueno. Sí, entonces ojalá que se cuezan, y si no se cuezan, pues igual ahí nosotros vivimos siempre de la proyectitis porque es en el sueño donde vivimos. Entonces, pues yo le quiero mandar un saludo a Tina, a Manu Mojito, que lo quiero mucho a Manu, a Gina Restrepo, a Amadoroli, a una cantidad de Jessica gente Useche, que superlinda. también ha sido Jessica Useche, la Totoya. No la conozco, no soy No, tan sí amigo de es ella. muy activa, muy... Bueno, un saludo también a ella, aunque no hemos, yo sé que la he visto un par de veces, pero no Sí, le sí. conozco tanto. A las Gadejo, que nos apoyaron, que nos invitaron. Todas las personas que creyeron en este tiempo que yo estuve aquí en el país, en mi trabajo. Me va a poner a llorar. Bueno, besos bueno. y mucho amor, mucha paciencia. Ahí perdonarán los desmanes. Y muchas gracias por la entrevista. Quedamos enterados del estado del arte, de este gran movimiento local, así sea todavía muy incipiente, que es la movida drag en Bogotá, Viva el drag. un poco en Medellín y otro poquito en Cali, ¿cierto? Y hay que crear en Villavicencio, en Florencia, en Pasto, en Cauca. Bueno, muchas gracias. Y Chao, una Secretaría de la Diversidad y un Ministerio de la chao. De Diversidad. la diversidad. Bueno, Chao, chao. chao.